el gasto público demencial. Aún no se sabe en qué rubros se va a bajar el gasto. Se comunicó un recorte de 26.000 millones de pesos anuales la semana pasada. Eso equivale a 0,16% del PBI. Pero se repiten varias medidas ya anunciadas. Y ayer dijeron que suspenden esas medidas hasta definir el acuerdo con el FMI. Hace 2 años y medio que gobierna Cambiemos y las medidas de fondo para bajar el déficit fiscal siguen postergándose en el tiempo. Para que lleguen las inversiones y el país pueda tener mayor actividad económica, se debe bajar el déficit y se deben bajar los impuestos. Además, hay que promulgar una reforma laboral y terminar con el proceso de corregir los precios relativos de tarifas, tipos de cambio, costos estructurales para la producción y el transporte, etc. Claro, cuando se intenta hacer un cambio en esto, aparecen las protestas y operetas de determinados sectores. Por ejemplo, la necesaria reforma laboral siempre va a tener a los sindicatos enrolados en partidos de la oposición, enfrentándose y haciendo todo lo posible para frenar esas iniciativas. Esperar a que mágicamente se produzca el crecimiento para bajar el déficit y así seguir tapando y disfrazando el desastre de este país es la típica receta de los populistas que nos gobiernan desde hace tanto tiempo. El peronismo, incluso los militares, los radicales, Cambiemos también, tienen sus rasgos populistas. Este gobierno en gran parte sigue con esa idea, por eso lo afirmamos. Y sépanlo de una vez por todas. Con toda esta carga tributaria, con tantos impuestos y tan altos, además del déficit fiscal y la alta inflación que es su consecuencia principal, pocos vendrán a invertir y el crecimiento será muy chico. El gasto público se debe bajar. Se debe bajar a niveles municipal, provincial y nacional. El gasto público de estos niveles creció durante el kirchnerismo más de un 18% del PBI, una monstruosidad. A nivel nacional, el mayor aumento está en los llamados gastos sociales, fundamentalmente en los planes y en las jubilaciones y pensiones, por la cantidad de jubilados que se incorporaron sin haber aportado al sistema y también, insistimos, con la gran cantidad de planes sociales pagados eternamente. También sabemos que el empleo público, particularmente en las provincias, creció un 60% en promedio entre 2003 y los inicios de 2016. Los subsidios económicos aumentaron en ese periodo un 4% del PBI total. El gobierno de Cambiemos bajó en este rubro una parte del déficit con el tema de los aumentos tarifarios. ¿Y el resto? Las provincias y los municipios, nada por aquí, nada por allá. Todavía hay nichos de corrupción estatal que vienen de años. Por ejemplo, las pensiones por invalidez que pasaron de 81.000 en el 2003 a 1.063.000 en el 2015.
¿Tuvimos una guerra? ¿Terremotos? ¿Nos bombardearon con elementos químicos? No. Lo que tuvimos fue mucha corrupción. Y la inmensa cantidad de planes sociales pagados ya eternamente a millones de personas que no quieren trabajar. Millones por años y años. ¿Hasta cuándo? Si les exigís que den contraprestación en trabajo, no quieren. Contraprestación estudiando, no quieren. Aprender un oficio, no quieren. Y encima que viven del Estado, con los impuestos que pagan los que sí trabajan, hacen permanentes movilizaciones, cortes, protestas, marchas que embroman la vida de quienes los tienen que mantener. Algo inaudito. Las ayudas sociales se hacen en todo el mundo a condición de algo. Y ese algo es prepararse para encontrar un trabajo, buscar un trabajo y, sobre todo, no protestar ni embromar a la gente que los mantiene. Los trabajadores de verdad y el Estado deben hacer cumplir lo que dicen las leyes. ¿Y por qué los trabajadores de verdad? Porque son los ciudadanos. Los otros son habitantes, no son ciudadanos. Las ayudas sociales deben ser por un tiempo y a cambio de algo. Principalmente el prepararse para conseguir un trabajo, sea en relación de dependencia o un microemprendimiento. Hay muchas propuestas realizadas para terminar con este asunto. Más que para terminar, para solucionarlo y en forma definitiva, como han hecho tantos otros países y que va en beneficio de la misma gente beneficiaria. El Estado no puede suplir las faltas de ganarse la vida digna y honradamente, las faltas de ganas. Eso sale de cada uno. El Estado debe garantizar que puedas desarrollar tus potencialidades y vivir en un país jurídicamente justo. Pero no es su función ponerte la comida en la boca, masticar por vos, tragar por vos y defecar por cada uno. En el Estado hay dependencias que tienen una cantidad de ñoquis impresionante. La Biblioteca del Congreso Nacional es un claro ejemplo. 1.726 personas más la imprenta con 679 empleados más. El Senado de la Nación tiene 5.779 empleados para atender a 72 senadores. El costo por cada senador es de 8 millones de pesos mensuales por cada uno. Son 7.263 millones de pesos anuales. Y en la Cámara de Diputados tenemos lo mismo, 6.220 empleados y un costo de 6.582 millones de pesos anuales. Cada diputado nos cuesta 2 millones de pesos mensuales. Y así podemos seguir organismo tras organismo, de todos los ministerios y jurisdicciones. El INDEC, el INTI. ¿Para qué seguir? ¿Para qué nombrar tantos? Y algo que ya hemos dicho varias veces. ¿Para qué quieren un sistema legislativo bicameral en las provincias? No tiene sentido. Diputados y senadores provinciales, ¿para qué? Ya hay varias provincias que desde las reformas de la década del 90 funcionan con una sola cámara y lo hacen como corresponde. No tienen problemas. Entonces, ¿por qué mantener 2 cámaras? ¿Cuánto se puede bajar ahí? ¿Hasta
¿cuándo vamos a seguir tirando la plata? Somos Argensauria. Y en Argensauria se pudrió todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes, estamos en esta tarde del 5 de junio del año 2018, siendo las 17:17 horas, esperando tener un fin de día muy lindo, sobre todo para todos los cumpleañeros. Y acá tenemos, por ejemplo, a Ricardo Primo, que está cumpliendo años hoy. También Pedro Salinas. ¿Cómo olvidarse de nuestro gran escritor nicoleño? Un abrazo si nos está escuchando por ahí. Y muchos abrazos a todos los que cumplen años hoy. Estos dos amigazos que estaba nombrando son personas destacadas de la cultura nicoleña. Y así vamos en este país que se supone está en construcción. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y Se Pudrió Todo tiene sitio web o bitácora o blog, como le guste decir, en donde puede encontrar los audios de los programas anteriores, también documentos de las cuestiones que abordamos en este programa y también los informes que por ahí nos mandamos para explicar temas muy específicos. Nos pueden encontrar en la siguiente dirección: sepudriotodo887.blogspot.com.ar, y además nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Google+, YouTube, y si nos quieren enviar mensajes por correo electrónico, su dirección es sepudriotodo887@gmail.com. Y así rapidito nos vamos a lo que es el panorama local, que viene muy movidito el asunto. Ya habíamos adelantado ayer que me había encontrado con que al Teatro Municipal el sábado 16 viene la psicóloga chilena Pilar Sordo, de la que la semana pasada comenzamos a pasar algunos de sus audios que nos dejan pensando siempre. Y además de Pilar Sordo, este viernes va a estar en San Nicolás Mariana Zubik, que va a las 19 horas en el Hotel Plaza a presentar el libro El Origen, donde cuenta su origen familiar y el origen también del kirchnerismo, porque ella, recordemos, es de una familia que tenía relación con ellos en Santa Cruz. Y va a estar junto con Lilita Carrió. También viene Lilita. El sábado 9 de junio, es decir, el sábado que viene, a partir de las 21, hay una gran peña folclórica súper bailable que va a ser en el Club de la Emilia. ¿Y quiénes estarán? Estarán los hermanos García, Juliana Galeano, Roxana Rodríguez, Ernesto Rojas, Omar Navarro, Chango Santiagueño Carozo Monje, y todo lo recaudado será destinado para arreglar el salón comunitario de Villa Campi. Las entradas anticipadas cuestan 100 pesos y si va por boletería el mismo sábado, costará 150. Las anticipadas, ¿dónde se consiguen? Bueno, si quiere le paso el teléfono, puede anotarlo. Se lo diré 2 veces. 336 42 01 892. Se lo repito por si lo quiere anotar: 336 42 01 892. Y así rapidito nos vamos a otra
noticia del ámbito local, aunque en realidad es una noticia a nivel nacional que afecta a lo local. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Los camioneros comenzaron ayer sus acciones en defensa de Moyano, disfrazada de protesta salarial. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Y sí, lo que está escuchando. Como explicamos en programas anteriores, Hugo Moyano la semana pasada salió a pedir el 27% de actualización salarial, una cifra demencial y que solo es pedida para buscar el conflicto y protegerse ante la posible detención de él y su hijo Pablo por varias causas que incluyen lavado de dinero, tanto con maniobras del sindicato de camioneros como en el Club Independiente. Y también Oca. Ayer, en varios puntos del país, realizaron paros disfrazados de reuniones sindicales en lugares de trabajo. Reuniones que duraban no menos de 4 horas, eso es un paro directamente. También están realizando paros sorpresivos. Y bueno, este tipo de acciones a San Nicolás ya le está afectando, por ejemplo, en el barrido de las calles y la recolección de residuos. Así que estemos atentos por el tema de sacar o no sacar la basura, y si la sacamos, tengamos cuidado en dónde dejamos la bolsa, y observemos que si no pasó, y bueno, entonces entremos la bolsa, porque si no, después ya sabemos con lo que nos encontramos a los pocos minutos, ¿no es cierto? Y una buena noticia es que en el Hospital San Felipe este mes entran 41 personas, 16 son médicos y especialistas y 25 son de otras ramas como, bueno, básicamente enfermeros, también camilleros y administrativos. Esto es también porque hay mucha gente que se ha jubilado últimamente y hay que suplantarla. Pero no es solamente suplantar a los que se jubilaron, sino que se toma más gente. Recordemos que hace poco hemos tenido la inauguración del Hospital Zona Norte y entonces hace falta más gente para atendernos. Y ya pasando al plano provincial, voy a repetir otra vez, una vez más, que ARBA y ANSES tienen un aviso importante que están difundiendo, y es que a partir de este mes de junio, los contribuyentes que tengan en su base de datos un correo electrónico recibirán las boletas de pago de los distintos impuestos por ese medio, por correo electrónico, en vez de recibirlas por el correo postal. Esto es para diversos impuestos como el automotor, las embarcaciones, el inmobiliario, y con respecto al tema del ANSES, por ejemplo, para hacer los trámites, cualquiera sea, todos los trámites ahora se pueden hacer vía internet. Una recomendación para ARBA, para el tema de ARBA, para evitar problemas, si usted ya está registrado en el sistema de ARBA por vía internet, y en sus datos puso un correo electrónico, apenas pueda, entre a su cuenta de ARBA y verifique si está bien puesta esa dirección de correo electrónico. Y si la cambió, haga usted también el cambio en los datos de su perfil. Si no está inscripto, es una buena idea hacerlo. Para ello debe ingresar a www.arba.gov.ar y allí pulsar en el botón boleta por mail, llenar un formulario muy cortito por cada impuesto y listo. El formulario le va a pedir un correo electrónico, un CUIL, o quit, nombre, apellido y elige el tipo de impuesto a recibir por correo y se terminó el trámite. Entonces, a partir de ese momento, usted recibirá la boleta avisándole que está venciendo un impuesto y la puede pagar también por internet. Es decir, no tiene que ir a un cajero, no tiene que hacer la cola al banco, ya está solucionado esto. Y encima es muy fácil hacerlo. Es de tener en cuenta que el gobierno provincial debe hacer
dos cosas para que esto funcione adecuadamente. Y si tomamos en cuenta la ANSES, no es solamente el gobierno provincial, sino también el gobierno nacional, que tiene que ver con, hacer que el sistema informático funcione como corresponde y que todos los trámites puedan realizarse por este método, pero también facilitar que haya mejor infraestructura para las conexiones de Internet para todos los bonaerenses y para todo el país. Porque, en San Nicolás mismo tenemos problemas en muchos barrios en donde o no hay Internet o si hay es tan malo el servicio que prácticamente no podés abrir ni el buscador del Google. Entonces no vale la pena pagar un servicio de Internet que es muy malo, no funciona, es malo el enlace, las líneas telefónicas no están digitalizadas muchas veces. Hay muchas cosas para arreglar. De a poquito se supone que se va haciendo, pero demasiado gradualismo hace cansar ya y hay que ir un poquito más rápido, hay que apretar el pie en el acelerador. Entonces hay que mejorar todo lo que tiene que ver con infraestructura. Ya les comenté a ustedes que desde hace ya muchos años, no es desde este año, el año pasado, desde hace ya muchos años, mi hermana vive en las afueras de Barcelona, en un pueblito, como decimos acá, de mala muerte, así, de algunos vecinos nada más. Ella paga 10 euros por mes y tiene 100 megas de velocidad de Internet. Además de tener cable, con más de 170 canales y cosas así. 10 euros por mes. ¿Sabe cuántos son 10 euros por mes? 250, 300 pesos. ¿Y qué me dice? ¿Hay que mejorar cosas o no? Y sí, hay que mejorar y hay que mejorarlas en serio. Y una de las cosas que hemos destacado muchas veces en el programa es la lucha contra el narcotráfico, la cantidad de droga que se está incautando todos los días, porque es cuestión de todos los días, procedimiento tras procedimiento tras procedimiento, cientos de kilos, 30 por allá, 150 por aquel otro lado. La verdad que nunca lo había visto, nunca habíamos visto en el país un ataque tan frontal hacia este tema. Y las cárceles, tienen graves problemas porque se están llenando, y se están llenando porque todos los días agarran 20, 30, 40 tipos. Y ahora, sobre este tema, en la provincia de Entre Ríos, Ciudad Paraná, intendente Sergio Varisco está imputado por tener un presunto vínculo con una banda de narcotraficantes. Lo están investigando. Es un presunto por ahora. Tras su declaración indagatoria ante el juez, quedó en libertad. No hay mérito como para meterlo preso por ahora. O a lo mejor no tiene nada que ver, pero gente de la municipalidad quedó adentro. Es una causa en la que se investigan los vínculos de un tal Daniel Celis, que sería el jefe de una banda de narcos que traficaba entre 10 y 12 kilos de droga a la semana, que llevaba desde Buenos Aires hasta la ciudad de Paraná. De 10 a 12 kilos de droga por semana. El intendente Varisco es investigado como financiador del transporte y comercialización de estupefacientes. Por esta causa quedaron detenidos un concejal de Cambiemos, Pablo Hernández, y la subsecretaria Griselda Bordeira. También fue detenido un inspector de tránsito llamado Alan Nicolás Viola y un trabajador municipal de nombre Ernesto Ramón González. Sobre este caso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó lo siguiente. Junto al juez Leandro Ríos, la Policía Federal detuvo a la subsecretaria de Seguridad de Paraná, Griselda Bordeira, y al concejal
Pablo Hernández por vínculos con el narcotráfico. Para nuestro gobierno, dijo Bullrich, quien esté del lado del narcotráfico las paga, sea del signo político que sea. Y esto lo tuvo que aclarar porque los detenidos, el concejal y la subsecretaria, son del partido Cambiemos. Y el imputado intendente también es de Cambiemos. Y acá, dijo Bullrich, no se salva a nadie. Vos sos narco, adentro. Y sí, es lo que tiene que suceder, es lo que debe ser, como corresponde. Y no solamente con este tema del narcotráfico, sino con tantos otros. Que ya entrando en el panorama nacional tenemos algunas cosas que... ¡Ay, por favor! Bueno, ya vamos a ir viendo, ya vamos a ir viendo. Pero ya de entrada, al nivel nacional, hay que pegarle un palazo al gobierno nacional. Y tiene que ver con lo que decíamos en el inicio del programa, en el editorial. La semana pasada, anunciaron otra vez, por segunda vez, una baja en el gasto político de unos 26.000 millones de pesos. Menos autos oficiales, suspensión de contratar gente, bajar salarios de funcionarios, etc. Es todo lo que estuvimos explicando la semana pasada. Ayer por la tarde, Duhovne y compañía anunciaron que se suspende el ajuste en los ministerios a la espera del acuerdo con el FMI. ¿Cómo que lo van a suspender por ahora hasta que lo firmen? Y si lo firman la semana que viene, ¿qué sentido tiene suspenderlo por una semana, o 2, o un mes? ¿Qué tiene que ver esto? Si el FMI lo que te va a pedir es que bajes el déficit. Y entonces, ¿que no lo vas a bajar el déficit hasta que te lo pida el FMI? Al déficit, Cambiemos, al déficit lo tenían que bajar desde el 10 de diciembre del 2015, no tienen que esperar a que se los diga el FMI. Esta gente sigue sin conectar con la realidad, viven en una nube de gases. Tenés que bajar el déficit público. Es decir, hay 100.000 millones de dólares al año para eliminar del déficit fiscal y bajar impuestos drásticamente, y ni siquiera son capaces de cortar con la aberrante burocracia que ellos mismos crearon, además de la que recibieron como herencia. Esto es grave y no se debe dejar pasar. Por eso lo estamos diciendo. No puede ser que sigamos pateando la pelota para adelante y buscando excusas para no hacer lo que hace 2 años y medio tendrían que haber empezado a hacer. Y bueno, antes de hacer un corte, vamos al tema que nos quedó pendiente de ayer, que dijimos, bueno, pero no va a pasar nada. ¿Se acuerda el tema de el pedido de desafuero que hizo Cambiemos en el Senado a través del senador Pinedo para tratar el desafuero de Cristina Kirchner por pedido del juez Bonadío de diciembre pasado? Bueno, ¿qué pasó? No pasó nada. ¿Qué dijimos ayer? Que no iba a pasar nada. Bueno, vamos a explicar a ver qué sucedió. Cambiemos y el Partido Justicialista acordaron postergar en el Senado la discusión por el desafuero de Cristina Kirchner, que es investigada por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA. Según confirmaron fuentes parlamentarias, la decisión la adoptaron este mediodía en la reunión de labor parlamentaria que Cambiemos había pedido la semana pasada para desentrañar si el plazo del pedido del juez de 6 meses debía ser tomado como 180 días hábiles o 180 días corridos. A ver, ¿se dan cuenta?
¿Se dan cuenta que nos toman para la joda? ¿Cómo tomaron días hábiles? Se prorroga entonces el tratamiento de este tema para noviembre como plazo máximo. ¿Y por qué si el pedido se hizo en diciembre? Bueno, fíjense, chicana va, hacerse popó en las leyes viene, triquiñuelas de por medio. El Senado cuenta los días desde la conformación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y esto fue el 20 de marzo pasado, y no los cuenta desde diciembre del año pasado, cuando se recibió el pedido del juez Bonadío. Es una chanchada lo que están haciendo. Y así estiran. Todos son cómplices de las instituciones truchas que tenemos, que funcionen mal, que no funcionen debidamente. Y somos Argensauria. A esto no es que lo impuso el PJ, lo acordó con Cambiemos. Es decir, en vez de tomar los 6 meses desde diciembre pasado, que además no tienen por qué esperar los 180 días, podían haberlo pedido a la reunión especial el mismo 2 de enero, lo antes posible. Ah, no, hay que esperar el plazo para estirar y seguir estirando. Y encima, para estirarlo más todavía, no cuentan desde que ingresó el pedido del juez de desaforar a Cristina Fernández, no, lo cuentan desde que los senadores se dignaron a constituir la Comisión de Asuntos Constitucionales. Eso fue en marzo. Y encima, para estirarlo más, no cuentan 180 días corridos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. No. Ellos cuentan 180 días solamente los días hábiles. O sea que le sacan sábado, domingo y encima todos los feriados con los feriados puente y todo eso. Y hasta el día del salame quintero, todo. Y entonces estiran. Y el chicle bazooka no solamente se estira, sino que hace globito y se tira pedo de colores todo el tiempo. Todos son cómplices de que las instituciones no funcionen debidamente. Todos somos, lamentablemente, Argensauria. Estamos en Se Pudrió Todo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina o Argensauria. Y bueno, ayer dejamos en evidencia a las feminazis que coparon la marcha del Ni Una Menos, pidiendo por la ley del aborto legal y gratuito. No nos referimos a Ni Una Menos en su totalidad, no, sino a las feminazis, a las extremas, que coparon Ni Una Menos, que es distinto. Justamente cuando Ni Una Menos se inició por el asesinato de una mujer que no quería abortar. Y anoche, subiendo los audios, me encontré con un mensaje de Jorge Gustavo Ramírez, uno de nuestros estimados oyentes, recordándome que hay un video tremendo sobre este tema del aborto llamado El Grito Silencioso, que actualmente es de distribución libre. Lo pueden encontrar en internet y hasta en YouTube. Se difunde gratuitamente y dijo que él lo había puesto también en su Facebook. Es Jorge Gustavo Ramírez y comentaba que él lo había visto por primera vez en 1986 en una clase de educación sexual cuando él era alumno de la escuela normal. Bueno, repito el título, es El Grito Silencioso. Usted pone eso, El Grito Silencioso, en YouTube o en el Google y le va a salir por todos lados porque es de distribución gratuita.
No quiero ahondar en lo que el video muestra, porque es muy doloroso, realmente, ¿no? Para mí, y también por lo que me contaba Jorge de su vida para él. No quiero andar, entonces, como les decía, en lo que muestra en sí el video, ya se pueden ir imaginando, pero les aseguro que es aleccionador. Si alguien todavía está a favor del aborto, solo por una cuestión científica, no de discurso de barricada ni nada, una cuestión científica, porque está basado en la ciencia, mírelo. Es corto, dura solo unos minutos. El tomar conciencia del tema sabiendo la verdad es necesario. Es imperioso para poder tomar la mejor de las decisiones. En fin, un embarazo no deseado hoy, con tantos modos de cuidarse, que se entregan gratuitamente hace años los anticonceptivos, se debe solamente a la ignorancia. Combatir la ignorancia siempre es el camino difícil. Aprobar el aborto gratuito es rendirse y entregarse a la mediocridad. La ley ya contempla los casos de violaciones. Lo que en realidad están pidiendo es un método anticonceptivo más. Y muy bajo caemos como sociedad si al aborto lo utilizaremos de esa manera, habiendo tantas formas de evitar la concepción muchísimo más fáciles, indoloras, no peligrosas y baratas. Y siempre el mensaje termina siendo el mismo. ¿Y cuál es ese el mensaje? Bueno, el mensaje de esta gente es: hacé las cosas sin responsabilidad y sin esforzarte, que total, el Estado se tiene que encargar de solucionarte la vida. Esto es de terror. Esto es de terror, porque hay gente que cree eso, que piensa eso, que difunde eso. No es una interpretación, lo dicen ellas. Y ellos también, porque hay muchos hombres metidos ahí. Por ejemplo, Rial, parece que a él le conviene por el rating. Pero las feminazis nada dicen de Rial cuando se dan a conocer los insultos a la madre de sus hijas, como se dio a conocer ayer. Bueno, no me voy a meter en ese tipo de cuestiones, pero a lo que voy es que se mide con distinta vara según quien sea. Según quien sea. Otro tema. El viernes y ayer estuvimos analizando la marcha federal. Entre tantas cosas que dijimos, dejamos en claro que Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, que hizo uso de la palabra en el escenario montado para los oradores, es peruana, ¿se acuerdan? Bueno, pero anoche me llega otro dato y que pude corroborar. Bueno, en realidad el dato se corrobora a sí mismo, ¿no? Pero tuve que, como hago siempre, salir a buscar la misma información por otro lado y la corroboré. Resulta que en Colombia, ustedes ya saben que hace 50 años hay un grupo terrorista llamado Ejército de Liberación Nacional. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Que me encontré con un video de ese Frente de Liberación Nacional en donde le enviaban saludos a los del Frente Popular Darío Santillán de nuestro país. El mensaje en el video es del comandante Nicolás Rodríguez Bautista, en motivo de las reuniones que se están realizando desde enero pasado entre los comandantes de América del Sur. Acá están por realizar la 10ª asamblea.
los llama a hacer cumplir el mandato revolucionario en toda América Latina. El ELN de Colombia, ya sabemos quiénes son. Lo que pasa es que no tenemos muy en claro, por ser tapado durante tanto tiempo, este tema de qué pasa en nuestro país. ¿Hay o no este tipo de grupos? Y sí, los hay. Fíjense que les estoy comentando, se va a realizar ahora la 10ª asamblea de los comandantes. Y fíjense que son comandantes, no son compañeros, no son, qué sé yo cómo decirle, ¿no? Colegas, no. Son las reuniones de los comandantes. Término militar si los hay. Y vuelvo a repetir, es la 10ª asamblea. Y lo digo, ¿sabe por qué? Porque este tema yo lo vengo tratando hace años. Y en este programa el año pasado lo tocamos una vez. Una vez porque me miraron muy mal cuando lo dije. Y bueno, no digo más nada, qué sé yo. Pero lo que me encontré anoche es alarmante. Sobre todo porque el gobierno ya informó desde hace un mes atrás que tiene información veraz, verificada, de que hay grupos terroristas moviéndose en la triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil. Grupos terroristas que vienen de Medio Oriente. Y si tomamos en cuenta la causa AMIA y quiénes son los involucrados y cómo se relacionan entre sí, bueno, muchachos, esto está pesado. Y en el Día del Ejército, el pasado 29 de mayo, el presidente Macri, en su discurso dijo, bueno, ahora el Ejército va a dar apoyo operativo. ¿Apoyo a qué? A las fuerzas de seguridad interior. Y sí, en las zonas de frontera sobre todo, porque contra el narcotráfico y los terroristas no podés andar a media máquina. Tenés que ir con todo lo que tenés. Y desde ese 29 de mayo, con las palabras del presidente, saltaron como leche hervida todos los sectores de izquierda, hasta el premio Nobel en la movilización de la marcha federal del otro día, del viernes pasado, lo dijeron varios oradores, y algunos personajes del kirchnerismo hasta dijeron que ahora las Fuerzas Armadas iban a reprimir al pueblo, iban a ser utilizadas como en la última dictadura militar. Lo dijeron en televisión en varios programas. Y encima les dan cámara para que digan esas cosas. Y bueno, parece que a mucha gente se puso nerviosa porque les están atacando el narcotráfico como gran negocio. Y bueno, muchachos, si están nerviosos, tómense un té de tilo. Narcotráfico en la Argentina no. Y mucho menos en las escuelas. Y mucho menos en las escuelas. Y lo habíamos adelantado ya cuando se dio la reforma en la ley de fronteras, de límites, en donde se ampliaba de 100 kilómetros a 150 la jurisdicción militar en caso de conflicto que ponga en peligro la cuestión de límites, por el tema justamente del narcotráfico y del terrorismo. Y allí, cuando tocamos este tema hace 2 meses atrás, les dije, esto va a traer cola, acuérdense, van a hacer una opereta. Y sí, la opereta ya la hicieron. Pero no pasó de eso.
algún zarpado nomás en las redes dice barbaridades, pero no hay que darle mayor crédito. Ya sabemos cómo son. Y además de esa saltó otra opereta. Yo no sé, no se cansan de decir pavadas estos tipos. Ayer, desde bien tempranito, comenzaron a difundir por las redes sociales que la empresa Don Satur había sido cerrada por el gobierno y que la ANMAT, que es el organismo que controla lo que nosotros comemos, había prohibido la venta de sus productos. Todo mentira. Y los antikirchneristas salieron a contestarles en forma muy jocosa, burlándose de esta otra opereta que no duró ni mediodía. Yo no sé qué quieren ganar con mentir de esta manera. Yo pues sé que no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, y vamos ahora a rememorar temas de fútbol sin fútbol. Bueno, yo sé, ya entiendo, no se entiende un cuerno lo que estoy diciendo. Bueno, ¿se acuerda de algún personaje que tenga que ver con el fútbol, que era muy jocoso, muy gracioso? Una persona, bueno, a ver, se lo hago escuchar, a ver si se acuerda. Por lo menos así lo veo yo. ¿Se acuerda Guillermo Nimo? Con la perla blanca y la perla negra. Bien, nosotros vamos a adueñarnos, a tomarlo a Guillermo Nimo con la perla blanca y la perla negra para la justicia argentina en el día de hoy. Y vamos con la perla blanca para la justicia argentina. Confirman la prisión preventiva de Cristóbal López y su socio. La Cámara Federal porteña rechazó un pedido del empresario, que está acusado por no pagar 8.000 millones del impuesto a las naftas, pero hace 10 años. La Sala 1 de la Cámara Federal porteña confirmó este lunes la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que fue ordenada por el juez Julián Ercolini. Y bueno, la decisión de la Cámara fue ratificada por Leopoldo Bruglia y Martín Irursun. Y bueno, López y de Sousa, junto con Ricardo Echegaray, más los dueños del grupo Indalo, ¿no?, quedaron procesados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y se les volvió a trabar a cada uno un embargo por 17.000 millones de pesos. Así se revocó la resolución de los jueces de la Cámara Federal porteña que habían excarcelado y que posteriormente dejaron sus respectivos cargos pidiendo jubilación y traslado. Bueno. Por lo menos así lo veo yo. Y ahora vamos a la perla negra de la justicia argentina, porque es el triunfo de la humanidad. Prescribió la causa de la valija de Antonini Wilson. Y entonces acá, luego de muchas cosas que estuvimos en este programa escuchando en otros medios anoche que querían explicar esto, y lo que hemos leído en algunos diarios de hoy, que no se entiende una goma lo que están diciendo, porque parece que los periodistas no tienen idea de lo que significa una prescripción, por qué, cómo se da, y entonces uno lee las notas, qué sé yo, a ver, de los más conocidos, Clarín y Nación, y no se entiende un cuerno lo que están diciendo, no se entiende nada. Entonces lo vamos a pasar en limpio acá para que se entienda este tema. Pasaron 10 años y 10 meses, casi 11 años, desde el escándalo de los $800.000 que reveló la existencia de una embajada paralela con Venezuela. Y claro, porque era el mismo sistema que se utilizó después para negociar con Irán, la embajada paralela de Irán, que estaba formado por Esteche, Khalil y también por Delia.
En ese momento en la Argentina se llevaba adelante la campaña electoral por la que luego Cristina Fernández de Kirchner ganó las elecciones presidenciales en el año 2007. Y se acordará, supongo que se comprobó que ese dinero venía justamente para aportar a la campaña de Cristina Fernández. Venía el dinero desde Venezuela. El episodio de la polémica ocurrió, les recuerdo, en la madrugada del 4 de agosto del 2007, cuando la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PSA, María de Luján Telpuc, ordenó abrir una valija del empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson en un avión de la empresa Royal Class que fue contratado por Enarsa, Energía Argentina Sociedad Anónima, y encontró adentro $790.550. Wilson, que en un principio asumió la propiedad de la valija, apareció al día siguiente en un acto con Cristina en La Rosada. El entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, lo negó hasta que fue desmentido por una filmación del mismísimo canal oficial El 7. El personaje clave de esta historia no es Antonini Wilson, es Claudio Uberti. Y Claudio Uberti es un hombre de Julio De Vido y quien manejaba los negocios con Chávez. Había fletado el charter, obviamente conociendo lo que llevaba adentro. Esa madrugada Uberti hizo una ronda de llamadas a su jefe De Vido, a la ex CIDE y al director de la aduana Echegaray. Todo esto está comprobado por el cruce de llamadas, que ordenó reducir todo a una simple infracción aduanera. 3 días después, después, Wilson y los otros venezolanos pudieron irse del país. Estalló el escándalo y Wilson pasó de amigo a enemigo mortal. Fue detenido en Miami. Dijo que la plata era para Cristina. La justicia pidió a Estados Unidos su extradición. Fue juzgado y condenado allá en Estados Unidos y, obvio, no fue extraditado. Lo mismo se pidió a Caracas con los otros funcionarios venezolanos. Obvio, tampoco fueron extraditados. Mucho menos juzgados por la justicia chavista, olvídate. ¿Alguien podía suponer que Chávez, que los había mandado, iba a entregarlos? Vamos, muchachos, no seamos tan ingenuos. ¿Y qué hizo Chávez con esa gente? Los ascendió. El expediente pasó por 3 jueces de primera instancia, por la Cámara en lo Penal Económico y la Casación Federal Penal, y llegó incluso a la Corte Suprema. La fiscal María Luz Rivas Díez probó el rol clave que Uberti asumió desde que detectaron la valija. Logramos probar, dijo la fiscal, que la valija era para el gobierno. Luchamos contra todo el poder político que protegió a Uberti. Y acá tenemos que aclarar algo, porque a todos los periodistas de todos los medios se les está pasando por alto. A cualquier persona que se le encuentre más de $10.000 en un aeropuerto, termina preso. Acá le encontraron casi $800.000. Estamos hablando que te encuentran $11.000, vas preso. Después te preguntan de dónde lo sacaste, pero vas preso. Acá Wilson y todos los demás se fueron al tercer día, estaban con Cristina ahí en la Casa Rosada. Y bueno, ¿y en qué quedó todo? En la nada. Antonini Wilson vive en Miami,
desde donde continúa afirmando que la valija no era suya porque luego se desdijo y entonces dijo que era de Uberti, que nunca volvió a la función pública, menos mal, ¿no? Ahora, también se pregunta uno, ¿y por qué prescribió la causa? Bueno, porque hubo una discusión inconcebible a nivel judicial entre los mismos funcionarios judiciales. Por ejemplo, el primer juez, Petrone, decía que el delito no era contrabando, sino lavado de dinero. Esto es contrario a lo que dijo la Fiscalía. Luego la Cámara confirma la falta de mérito, se realiza un cambio en la ley, porque encima cambiaron la ley para beneficiarlo a Uberti, y piden su sobreseimiento. Luego vino el juez Aguinsky, que lo sobresee porque la causa por lavado ya había prescripto después de todo lo que había pasado, pero dice que la causa por contrabando debe seguir abierta. La Cámara no opinó lo mismo y también lo sobresee del cargo de contrabando. La fiscal apela y casación duerme la causa 3 años. La causa llega entonces a la Corte Suprema de Justicia y esta dice que puede haber habido contrabando. La causa vuelve entonces a primera instancia. Han pasado casi 11 años y el juez Yadarola cierra la causa. La cerró, no hay más causa. En enero de este año, la justicia puso a disposición del Estado los casi $800.000 para ser utilizados en la construcción de 2 espacios de primera infancia en las localidades de Tafí Viejo, en Tucumán, y de Oberá, en Misiones. Vendría a ser algo así como 2 jardines de infantes. Y bueno, ¿qué le parece, Guillermo Nimo? Por lo menos así lo veo yo. La perla blanca y la perla negra de la justicia argentina, del sistema judicial argentino, que tantas veces hemos pedido, por favor, cambien esto, no puede seguir así. No puede seguir así. Seguimos en Se Pudrió Todo, ya cayó el sol, se está yendo la luz, pero entonces tenemos que iluminarnos. Y para iluminarnos, vamos a traer a colación acá, otra vez, para ir cortando también la parte política por un ratito, vamos a escucharla otra vez a esta mujer que vendrá al Teatro Municipal dentro de poco, el sábado 16 a las 21 horas, la psicóloga Pilar Sordo, que siempre nos tira temas como para hacernos pensar. Hola, perdonen mi cara, pero el tema que quiero reflexionar con ustedes hoy tiene que ver con un poco con el valorar la honestidad y el sacarse máscaras, ¿no? Y fundamentalmente tiene que ver con las culpas. Este sentimiento o esta sensación espantosa de sentir que uno hizo las cosas mal o que las podría haber hecho mejor, o que de una u otra manera se equivocó y que en vez de seguir avanzando al final uno termina llena de remordimientos y de cargos encima. Por eso también estoy así a cara lavada, porque me parece que hay que aprender a mostrarse como uno es también, aunque a veces sea difícil, y porque las culpas son un sentimiento absolutamente ineficiente. ¿Por qué nos sentimos culpables? En primera instancia, porque a lo mejor debiéramos haber hecho cosas que no hicimos, porque debiéramos haber hecho cosas distintas a las que hicimos, y a lo mejor porque debiéramos haber estado en un lugar donde no estuvimos, etc.
En muchos casos, y esto lo digo en el mundo también de lo femenino, tiene que ver con necesitar sentirse necesario y por lo tanto con el intentar estar en todas partes al mismo tiempo, cosa que evidentemente es imposible. Y las culpas tienen mucho que ver con la dificultad de conectarse con el presente, con el estar con la cabeza atrás, o con el no haber podido, o con el no poder ir al cumpleaños de mi amiga mañana. Y eso me hace sentirme culpable, o haberle dicho a una amiga que no podía juntarme con ella porque ta. Entonces uno está o pegado atrás con el remordimiento y con la sensación de haber podido hacer las cosas mejor o distintas, o hipotecando hacia adelante diciendo no voy a poder, le produjo una desilusión, no se puede. Y mucho de eso tiene que ver con que uno cree que es necesario o también cree que hay un estado como de perfección en lo que uno hace. Tengo la sensación, y como todos estos espacios son espacios de reflexión, no son verdades absolutas de nada, esa es la gracia que tienen, que los invita a ustedes a pensar en el tema, que la culpa se gatilla fundamentalmente por entender un ideal de perfeccionismo muy marcado en el deber ser y poco marcado en el ser, muy marcado en el yo debo más que en el yo quiero o en el yo puedo. Y si hay algo que humildemente yo he aprendido en estos 52 años es que al final o al principio uno hace lo que puede nomás en la vida. Perdón. Y hay que intentar hacer lo que puede uno en la medida de tratar de hacer el máximo esfuerzo, ¿no? En ese rango uno hace lo que puede. Si hiciste lo que pudiste, si diste lo mejor de ti, si intentaste hacerlo con las condiciones que tenías en ese minuto y no resultaron, porque no siempre los esfuerzos van de la mano con los resultados, ¿no? Si conscientemente en ti hubo un gesto de bondad al intentar hacer las cosas lo mejor posible. Si después de eso pudiste corregir algo, pedir perdón o de una u otra forma corregir ciertos elementos. Voy a apoyar acá con una almohada, parece que tú eres en la cama, para que no me moleste el brazo. Objetivamente, ya está, entonces uno hizo lo que pudo. Lo que sí es importante que hacer lo que uno puede, no puede estar en el nivel más bajo de tu conducta, ¿no? Tiene que estar en el nivel más alto, en haber intentado todo lo posible dentro de lo que pudiste hacer. Si eso es así, la culpa no tiene sentido. Creo que de verdad hemos aprendido culturalmente a ser tan severos con nosotros mismos, a una autoexigencia desmedida que nos ha producido mucho daño, neurosis, enfermedades, depresión, angustias, conflictos, dolores estomacales, problemas de sueño, porque siempre estamos con la sensación de falta en vez de estar con la sensación de abundancia. Yo creo que hay una palabra que es clave para disminuir las culpas, que es la aceptación. Esa palabra es tan difícil. Muchas veces yo les he dicho que no soporto la palabra tolerancia, que la palabra tolerancia tiene implícito un esfuerzo y una jerarquía donde hay alguien que tolera al otro que está por sobre el otro. En cambio, la palabra aceptación me parece mucho más democrática y más igualitaria. Y creo que también la aceptación pasa por uno también, por aceptarse uno, con las limitaciones que uno tiene, con lo que uno puede dar en el contexto, en el momento, en la situación en la que está viviendo. No siempre se puede dar lo mismo, no siempre se puede dar de la misma forma. Uno de repente resuelve cosas, ¿cómo decirlo?, de acuerdo a las condiciones que tiene en ese momento, y a lo mejor en 5 años más lo haría súper distinto. Eso no sé, nos pasa a todos o me pasa a mí. Si yo veo hoy día situaciones que viví hace muchos años atrás, evidentemente que las haría tan diferentes, pero tan distintas. Pero hice lo que pude con los recursos que tenía, con la madurez que uno tiene en el momento y con la situación que uno vivencia. Entonces, creo que es importante pedirte calma,
que analices y te preguntes eso. ¿Hiciste todo lo que pudiste? ¿Haces todo lo que pudiste en ese tema? De acuerdo a las condiciones, de acuerdo a tus energías, de acuerdo a lo que te pasaba en la vida, de acuerdo a los elementos que tenías en ese momento. Honestamente, ¿hiciste todo? Si la respuesta es sí, ya está. No hay nada de culpa entonces. Entonces hay que avanzar. Entonces hay que conectarse con el presente. Entonces hay que agradecer la experiencia. Hay que agradecer el aprendizaje, porque seguramente si te toca vivir una situación parecida en la vida no vas a hacer lo mismo. Y ahí sí vas a poder corregir lo que en ese contexto no pudiste. El vivir el presente es lejos el mejor elemento. Si una mujer está trabajando fuera de casa y se siente culpable por dejar a los niños en el jardín de infantes, por ejemplo, o no poder ir a ver a su mamá todo lo que querría, o no poder estar con sus amigas, o etcétera, nada, hay que disfrutar del trabajo, es un privilegio. Y uno está trabajando y solo está trabajando. Lo masculino es muy eficiente en eso. Lo masculino, y no me refiero a hombres, me refiero a lo masculino. Lo masculino tiene menos culpas que lo femenino, y debiéramos aprender mucho de eso también, a estar más conectados con el presente, a hacer lo que se puede hacer, y cuando uno se equivoca, corregir, agradecer lo aprendido y seguir adelante. Así que vamos a trabajar para no sentirnos culpables, para agradecer el presente, para darnos cuenta de qué podemos y qué no podemos con las condiciones que tenemos, y de una u otra manera no perder tiempo en esta matraca de la cabeza que nos hace estar todo el tiempo sintiendo que estamos incompletos, que podríamos ser mejores de lo que somos. Siempre podemos ser mejores de lo que somos, pero al final uno hace lo que puede en la vida. Así que a dejar las culpas, bueno, y a conectarse bien con el presente, a ser súper agradecido, a dar lo máximo que podamos y a quedarnos tranquilos si las cosas no resultan como queremos. No siempre es así. Uno no siempre recibe lo que pide, pero me da la sensación de que uno siempre recibe lo que necesita recibir. Así que los dejo con esa reflexión. Un besito gigante para todos y todas. Un abrazo. ¿Qué le pareció? A mí me encantó. Siempre podemos ser mejores, para nosotros mismos y para los demás, para sentirnos mejores nosotros y ayudar a los demás. Es la función que tenemos todos en este mundo. Por ejemplo, formar una familia. Lógicamente que en las decisiones que uno toma en su vida, entran a correr todos los valores que uno pueda tener. Si carece de ellos, bueno, vamos a tener algún problema, vamos a tomar malas decisiones. Lo mismo que con el conocimiento, lo sabemos o no sabemos, tenemos información o no tenemos información que nos ayude a entender la realidad de lo que pasa, ya sea en nuestro ámbito privado o en el ámbito social. Y así como una persona, una familia, una comunidad, un barrio, una ciudad, pueda tener sus formas de ver la vida, de comportarse, de relacionarse entre sí, les cuento algo que tiene que ver con el Mundial de Fútbol, ya que mucha gente está prendida con este tema. Fíjense en lo siguiente, si Alemania gana el Mundial, cada jugador va a cobrar $400.000 de premio. A la flauta, $400.000 de premio. Si Argentina o Brasil ganaran el Mundial, ¿saben cuánto cobrará cada jugador de premio? $1 millón. Habría que ver cuánto gana un maestro en estos tres países, Alemania, Argentina y Brasil. Pero las cifras de los premios revelan las prioridades de los países bananeros. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás. Y ahora vamos a un tema que,
Bueno, visto y considerando cómo se mueve el mundo, cómo nos movemos nosotros con este gobierno, con el gobierno anterior, las diferencias, los preconceptos que tiene mucha gente sobre algunas cuestiones de política internacional. Entonces me voy a permitir ahora realizar una explicación de un tema muy controvertido, porque noto que hay personas que no lo conocen en profundidad, hay otras que sí, y los que la conocen tratan de explicar a los que no están muy empapados en el asunto este tema de la globalización. Es así que nosotros hacemos nuestro aporte para ver con algunos ejemplos si se puede entender mejor qué significa este tema de la globalización. Globalización. La globalización es un concepto que alude al proceso de creciente comunicación, interdependencia y contacto más directo entre diversos pueblos en lo económico, tecnológico, político, social y cultural. Globo hace alusión a todo el mundo conocido. Por ejemplo, en el pasado, hace 2000 años, el Imperio Romano también consistió en un proceso de globalización, cuando su cultura se expandió por todo el mundo conocido por ese pueblo y pueblos vecinos. De esta manera, globalización es un concepto que representa la socialización del espacio y del tiempo. Se intensifican las relaciones sociales planetarias, tanto que un hecho ocurrido a miles de kilómetros seguramente tendrá consecuencias en nosotros. Antes de los procesos de globalización, los hechos solo influían en la misma sociedad donde se producían. A ver, vamos con un ejemplo. Antes de la globalización, una mala cosecha en un pueblo hacía que las consecuencias se sufrieran en esas personas y nadie más. No había relación directa con otras sociedades. El hambre, la pobreza, la desnutrición, la caída de la natalidad, etcétera, se iban a dar solamente en ese pueblo que sufría una mala cosecha. Con la globalización, una mala cosecha en un país hace que las consecuencias se sufran en esas personas y también en otras que pertenecen a diversos países. Aumento del precio de los alimentos por haber menor producción, inflación, aumento de deuda externa, cambios en la dieta de sociedades distantes, etc. Esas son algunas de las consecuencias que puede producir una mala cosecha en un país en un mundo globalizado. En el proceso de globalización podemos hablar de economía mundo. Quiere decir que las actividades económicas tienen influencia en todo el mundo. Las relaciones que se producen entre cómo las hacen, con qué las hacen, quiénes las hacen, qué se hace y cómo se distribuye lo producido, genera dos movimientos antagónicos en todas las sociedades. Un movimiento es el de la unidad, que significa que unifica, ya que crea relaciones que acercan a los individuos del planeta, en el sentido de pertenecer a un mismo mundo. Y el otro movimiento es el de la desigualdad, donde se profundizan las diferencias entre los individuos. Entonces, las decisiones que se tomen respecto de cómo vivir la globalización puede afectar en forma positiva o negativa. En la modernidad y a escala global, es decir, todo el planeta, podemos hablar de tres procesos de globalización. Primera globalización.
El primer proceso de globalización comienza con los viajes de los europeos en el siglo XV. Los portugueses navegaron las costas de África, llegando hasta la India y luego a China. Los españoles cruzaron el Océano Atlántico, llegando a América con Colón, y luego llegaron hasta Oceanía y Asia, dando la vuelta con el viaje de Magallanes y Elcano. Este proceso comenzó a hacer conocidas entre sí a todas las culturas del planeta. Muchas veces fue un encuentro o choque violento, sangriento y terrible. Unas culturas dominaron a otras y la esclavitud fue su principal formato de trabajo en la mayoría de las colonias. Y entonces ahí se da la primera fase de la globalización, que es la conocida con el nombre de mercantil. Como decíamos, desde los viajes de los portugueses y españoles por el océano, desde mediados del siglo XV hasta la revolución industrial que se inició en el siglo XVIII. En esta primera fase de la globalización podemos decir que se destacó lo comercial, la producción estaba orientada a la demanda del mercado, la mano de obra era esclava y había migración forzada de personas. La segunda globalización tiene características muy distintas. El segundo proceso globalizador comienza a fines del siglo XVIII y se fortalece durante el siglo XXI. El segundo proceso globalizador comienza a fines del siglo XVIII y se fortalece durante el siglo XIX, cuando cambian las formas de producción apareciendo las industrias. Por ello, cambian las maneras de hacer negocios, las necesidades son otras, más materias primas y más mercados para vender la gran cantidad de productos surgidos de las máquinas. Pero también cambian las ideas y las formas de organización política de los estados. Los derechos individuales, la democracia, la república y la ley van ganando terreno en todos los continentes. Revoluciones y guerras en busca de cambiar al antiguo régimen, la monarquía absoluta, por un mundo de libertad avanza sin pausas en muchos países. Esta segunda fase de la globalización, la conocida como industrial, desde la revolución industrial, desde mediados del siglo XVIII hasta la crisis del petróleo iniciada en 1973, se destaca básicamente por ser industrial, por tener una producción a gran escala, por ser estimulante del empleo y permisiva en los flujos inmigratorios, en donde se bajan los controles y se permite mayor movimiento de población para acomodarla a los nuevos mercados. La tercera globalización, el tercer proceso de la globalización, tiene un comienzo que es diferente según quien lo mire. Algunos lo ubican al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Los economistas prefieren tomar su inicio desde la crisis del petróleo de 1973. Y los cientistas políticos piensan que comenzó en 1989 tras el anuncio del fin de la Tercera Guerra Mundial o la llamada Guerra Fría. Esta tercera fase de la globalización es conocida con el nombre de transaccional y comenzaría con la crisis del petróleo iniciada en 1973 en adelante y sigue vigente hoy mismo. Sus principales características son que es financiera, abusivamente computacional,
conectividad instantánea, es antilaboral y antimigratoria, por cuestiones que ya vamos a ir analizando. Esta tercera globalización también es conocida como sociedad postindustrial, cuando hace referencia a la producción en pequeñas series de productos diseñados para un periodo breve de utilización, porque la constante innovación tecnológica los convertirá en obsoletos en muy corto tiempo. Ahora son los sectores terciario y cuaternario de la economía los que concentran la mayor parte de la población económicamente activa. La informática y la ciencia toman el papel más importante en la innovación y desarrollo de gran cantidad de bienes y servicios que mejoran la vida de la gente solucionando muchos problemas. De por sí, en toda la historia de la humanidad, a pesar de los problemas existentes, se mide el mejor porcentaje de pobreza sobre el total de la población. Aunque la cantidad de pobres es enorme, la cantidad sobre el total de la población mundial es muy baja. En lo político, esta tercera globalización se caracteriza por el inicio de una etapa de llamados permanentes a la paz y concordia de todos los seres humanos. Las ideas ya no provocan enfrentamientos fratricidas ni entre culturas en la medida en que pasaban en el pasado. Las ideas políticas son sustituidas por el pragmatismo político y económico. Se actúa sin una base predefinida de ideales, conceptos, normas y valores a seguir. Es decir, se toman decisiones de acuerdo con la realidad que se está viviendo y si hay problemas tratar de solucionarlos de la mejor manera posible. Esta situación favoreció lo que conocemos como la era de la postverdad o verdad líquida. Vivimos en la permanente opinión y por ello muchas veces creemos que algo es verdad cuando en realidad está totalmente equivocado. Una característica muy negativa es esta. Mucha gente entra en la posverdad y piensa que su opinión tiene el mismo valor que la de un científico y a lo mejor está diciendo una pavada monumental. Una característica negativa anexa a esto es que el individuo está vacío por dentro. Muchas veces no le encuentra sentido a su existencia. No tiene ideales que defender. Busca sustitutos alternativos en el exterior para construir una imagen propia. Por ejemplo, el culto al cuerpo, las dietas, y que además los ejercicios sean sin esfuerzo. Elementos materiales que brindan estatus como los teléfonos celulares de alta gama, computadoras, televisión de última tecnología. Acepta el consumismo para mantener su mente ocupada en no pensar en sí mismo. Lamentablemente, algunos analistas advirtieron una cuestión que no fue suficientemente analizada y luego se extendió muy peligrosamente, y nos referimos al fenómeno del terrorismo llevado adelante por fundamentalistas. Los más conocidos en la actualidad son los sectores fanáticos y extremos del islamismo que realizan actos de terrorismo en diversas partes del mundo. Pero tengamos en cuenta que terroristas hay de distintas religiones. Como en todos los procesos anteriores, la humanidad busca mejorar la vida. ¿Lo lograremos en esta etapa? Consideramos que sí. Los problemas son muchos, pero en el pasado también lo eran y eran muchos más que hoy. Lo que hoy tenemos en mayor medida es
mejor que en el pasado, es ciencia y tecnología que nos brindan todos los días nuevas maravillas, mejores sistemas educativos, mayor asistencia de los derechos y obligaciones, más conciencia también de derechos y obligaciones que se deben cumplir, más controles sobre los poderes políticos y económicos en manos de la sociedad civil. Individualmente, ¿estamos a la altura de las circunstancias? ¿Somos conscientes de la importancia que tenemos como ciudadanos? Por ejemplo, desde la segunda globalización, la cantidad de población que aumentó en el planeta fue tremenda. Llegamos hoy a tener, se calcula, unos 7.600 millones de habitantes. Y esto tiene que ver también por la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, el que se puedan tener vacunas, curar enfermedades, evitar muertes por enfermedades, por accidentes, etc. Y bueno, este es un lindo tema para ponernos a pensar esta noche. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Empezando por uno mismo. A ver, ¿cómo me relaciono con mí mismo, con los demás? ¿Cómo acepto o rechazo las relaciones con otras personas, con otros pueblos? ¿Cómo soy yo como ciudadano? ¿Acepto a los otros en sus ideas? Porque también hay que tener en cuenta que cómo ejercemos las ideas, cómo las queremos ejercer en la vida diaria, ¿las queremos imponer a los demás o las mostramos y las ofrecemos? Son dos actitudes totalmente distintas y esas dos actitudes quieren decir mucho sobre cómo somos como personas y como sociedad. ¿Somos conflictivos y vamos al choque? ¿O somos pacíficos y tratamos de entendernos? Y entramos así a la última parte del programa de hoy. Nos vamos a las 17. Y planteando todo esto que estábamos hablando de la globalización, viene bien tenerlo en cuenta para lo que tenemos que comentarles ahora, que tiene que ver con el caso de las tierras fiscales en Bariloche, porque esta semana hubo novedades al respecto. La justicia ordenó entregar a una familia mapuche tierras en el Cerro Otto de Bariloche, valuadas en unos 30 millones de dólares. Se trata de una zona llamada Virgen de las Nieves, un lugar a 15 kilómetros del centro de Bariloche, en la ladera oeste del Cerro Otto. Son unas 170 a 240 hectáreas. Hay informaciones contradictorias en este tema. La sentencia firmada por el juez, retirada hace unos días de sus funciones, que es María José Sarmiento, del Tribunal en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal, establece que en un plazo no mayor de 60 días, el Ejecutivo debe otorgarle los títulos de propiedad a la LOF Tripay Antú, integrado por la familia Gualmes. ¿Y por qué en el fuero federal? Bueno, porque estas tierras fueron concedidas en 1937 por el Estado al ejército argentino, al regimiento de Montaña 10, por lo cual la discusión judicial fue trasladada por el abogado de la comunidad, Manuel Aliaga, a los tribunales federales de la capital. La familia Gualmes argumenta que ellos ocupan esas tierras desde fines del siglo XIX. La juez María José Sarmiento ordena al Estado dar los títulos de propiedad en forma comunitaria. Y acá es donde está el problema
legalmente hablando, más importante. Porque no existe la propiedad comunitaria en nuestras leyes, como en la de tantos otros países. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos de la globalización, y ya vamos a ver por qué. Este fallo se trata del primero de la justicia federal que determina la instrumentación de la propiedad comunitaria con un grupo indígena, ya que los antecedentes se registran solo en fueros provinciales. El fallo fue criticado por muchos juristas. Por ejemplo, el ex consejero de la magistratura Alejandro Fargosi y el ex juez Eduardo Jerome, entre otros letrados. Dicen, los mapuches no son un pueblo originario. Mientras sigamos con esa fantasía, estos problemas van a seguir existiendo. Hay que ir a los registros de la época para ver que los mapuches son un pueblo de origen chileno. Todos los fallos van generando precedente, pero hay que ver si pasan las apelaciones. Y ahora digamos que la ley 26.160 ordena al gobierno hacer un censo entre las organizaciones aborígenes que están reconocidas como tal, y recién ahí ir otorgándole las tierras en disputa. Este grupo, la familia Gualmes, de la noticia, no está entre esos censados. Y acá vamos a relacionarlo con lo que hablábamos con la globalización. El asunto es complicado porque en la historia de la humanidad las tierras se han ido ocupando a medida que los pueblos las fueron necesitando. Con el paso del tiempo y la complejización de las distintas sociedades humanas, las tierras estaban en poder de un pueblo común, luego en poder o en título de propiedad del mismo rey, que era el que se comunicaba con Dios, y Dios había creado la tierra. Entonces, por carácter transitivo, si la tierra es de Dios y el rey es el representante de Dios en la tierra, entonces el rey usufructúa la tierra. Y al complejizarse las sociedades humanas, se hizo necesario crear normas y leyes escritas, y para hacerlas cumplir hace falta tener en claro quién es la persona titular de un bien, titular de un delito, titular de una ganancia, titular de un cargo. Hace falta el nombre y el apellido de la persona, o de una empresa, y esa empresa tiene nombre y apellido en su junta directiva, en sus dueños. Ahora, cuando hablamos de propiedad comunitaria, no hay una persona o un grupo de personas con nombre y apellido. Estamos hablando de toda la gente que habita esa comunidad, que forma parte de esa comunidad. Y en esa comunidad hay fallecimientos y nacimientos permanentemente. Entonces no podés estar cambiando las escrituras todos los meses o todos los años. Además, si es comunitaria, no debe haber nombre y apellido. Entonces es una figura jurídica bastante engorrosa para solucionar. Se puede solucionar con una nueva ley, podría ser, pero el tema es, a ver, si yo soy, digamos como un ejemplo, ¿no?, un vecino de esa comunidad, y alguien tiró un tiro y mató, qué sé yo, a mi esposa, ¿a quién voy a culpar? ¿A la comunidad? ¿Quién es el responsable? Estaban cazando y el tiro se fue y pasó a mi propiedad. Entonces, cuidado, porque no es tan fácil. Y además el tema de que, bueno, si los mismos familiares o miembros de la comunidad dicen que habitan las tierras desde fines del siglo XIX, bueno, ¿y quién estaba antes? ¿No había nadie? Claro que había. Eran otros pueblos, no eran ellos. Entonces es muy embromado este tema. Genera muchas
rispideces y muchas veces esas rispideces terminan muy mal. Y detrás de todo esto hay un negocio inmobiliario de millones. Así como están las tierras sin tener inversión, cuestan 30 millones, entre 25 y 30 millones de dólares. Así que imagínense lo que puede costar si empiezan a construir ahí, qué sé yo, como dicen, cancha de golf, hoteles y cosas por el estilo. Que bienvenido sea el desarrollo. El tema es quiénes serán los que se van a beneficiar, porque si vamos a hacer trampa con las leyes y a comprar fallos, entonces no vale. Artículo 16 de la Constitución Nacional. Todos somos iguales ante la ley. Muchas gracias y nos vemos mañana.